vamos a comenzar el segundo bloque de la jornada, que está orientado, digamos, a la exposición de experiencias, ¿no? Y empezamos por la experiencia en Navarra. En primer lugar, va a exponer la primera sesión Gregorio Berrozpe, que es director de proyectos y obras en NILSA desde 1998. Las tareas, las funciones que tiene esa dirección, pues es el diseño del saneamiento y depuración, así como la planificación del ciclo integral del agua de uso urbano en Navarra. Gregorio Berrozpe es ingeniero de caminos, canales y puertos, docente en cursos de tratamientos de agua, en el curso de depuración del CEDEX, colabora con la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en programas de desarrollo en el sur y Centroamérica, y es miembro de la Comisión Cuarta de Drenaje de AEAS. La ponencia que va a exponer se centra en la experiencia en NILSA sobre el tratamiento de fangos y su plan para el tratamiento del fango en Navarra, que prevé que el tratamiento se centre en dos instalaciones, Arazuri y Tudela. Cuando quiera, puede empezar. Muchas gracias. Espero estar a la altura. Ahí, mejor. Bueno, espero estar a la altura de las ponencias anteriores y que se entienda bien lo que tenemos planificado, ¿eh? Es un proyecto pues muy atractivo, ambicioso, novedoso incluso, y eso, espero que se entienda bien y que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, vamos a bajar a nivel, a poner los pies en la tierra. Dice, bueno, con todo esto que nos han contado hasta ahora, qué es el fango, la normativa, qué se puede hacer, bueno, pues qué vamos a hacer en Navarra. Eso es un poco la ponencia y bueno, y lo que pretendo hacer hoy, ¿eh? NILSA, en esa doble faceta que tiene de planificación, de gestor del plan de depuración en Navarra, pues bueno, pues nos dedicamos también pues a la planificación de todo el ciclo, o sea, de todo el saneamiento y depuración y por lo tanto de los fangos, y además a la gestión directa en unos determinados ámbitos, ¿eh? En la depuración de agua residual operan directamente sus plantas Mancomunidad de Pamplona y Montejurra, y el resto de entidades se operan desde NILSA, y después en concreto en el tema de fangos ya veremos un poco al final. La idea es que se acabe gestionando, operando todo esto desde dos ámbitos, que será Mancomunidad de Pamplona y NILSA. Por lo tanto, voy a empezar hablando un poco en general de lo que es el fango en Navarra, cuál es esa estrategia general, y ya después me centraré un poco en lo que será nuestro ámbito específico de operación en el sur de Navarra, y posteriormente pues vendrá la Mancomunidad y nos contará sus planes y su experiencia en todo ese fango del norte de Navarra. Bueno, pues esto es Navarra y sus depuradoras. Esos son los puntos donde se produce el fango, ¿eh? En Navarra pues tenemos unas 195 depuradoras biológicas, unas 400 y pico fosas, en general 600 y pico instalaciones que generan fango todos los días y que es necesario depurar y depurarlo bien, ¿de acuerdo? Afortunadamente en Navarra pues tenemos un nivel de depuración muy alto, ¿eh? Por encima de los 250 habitantes todas las poblaciones ya tienen depuración biológica, y por debajo de 250 son esos puntos verdes, pues hay muchas de ellas, ¿eh? La Directiva Europea de Depuración, por la cual ya nos ha comentado Ángel que nos están multando, establecía que en el año 2000 todas las poblaciones de más de 15.000 habitantes deberían tener depuradora biológica, y en el año 2005 las de más de 2.000. Hace un par de semanas salió la revisión de la directiva de la 91-271, que ha salido ahora en 2022. Ahora hay un par de años de alegaciones hasta que ya efectivamente se ponga en vigor, y lo que está diciendo es que, digamos, ese límite de 2.000 se va a bajar a 1.000, ¿eh? Es uno de los puntos de esa directiva. Como veis, aquí en Navarra, pues yo creo que nos
nos hemos pasado de frenada y estamos en 250. Con un sistema, ¿y por qué estamos así? Pues porque nos dotamos en su momento de un sistema en el que todos contribuimos y en el que se puede llegar a cualquier población de Navarra con ese canon único y que es capaz de hacer todo este tipo de cosas a un precio razonable y asumible por la sociedad, ¿de acuerdo? Con nuestro canon de saneamiento que ahora mismo está pues en 59 céntimos por metro cúbico de agua consumida, ¿de acuerdo? Bien, todas estas son nuestras instalaciones, ya veis en azul las más grandes, las de más de 15.000. ¿Dónde se sitúan estas? Pues básicamente, pues Pamplona, claro, dato curioso, ¿no? De estas 195 depuradoras resulta que una depura más de la mitad de la población y en las 194 restantes depuramos el resto. Es así, Da un poco el nivel, digamos, de desarrollo del plan de depuración, ¿de acuerdo? Bueno, en general, lo que vamos a contar ahora, lo ha contado un poco también Fernando, en qué se basa nuestro plan de depuración de lodos de depuradora. Claro, los lodos de depuradora hay que tratarlo en instalaciones pues de cierta entidad, porque son sistemas complejos, porque necesitan gente que las opera las 24 horas o mayoritariamente casi todo el día, Por lo tanto, y porque además necesitan un volumen para que funcione, un volumen de fango, y más con los sistemas a los que hemos apostado, que ya lo comentaré un poco más tarde. Por lo tanto, es necesario agrupar. Tenemos una red de depuradoras en las cuales las depuradoras más pequeñas se apoyan en las depuradoras más grandes. De esas 600 y pico fosas que van generando también fango, se traslada ese fango a depuradoras medianas que tienen unidades de recepción de estas fosas sépticas, del fango que se produce en estas fosas sépticas, y mayoritariamente, bueno, entran en línea de agua de esas depuradoras medianas grandes. Porque, bueno, son fangos pues que por su propia naturaleza, pues hay que... Fangos agua, es una especie de mezcla ahí entre una cosa y otra, pues que hay que tamizar, hay que desarenar, hay que hacerle muchas cosas. No es fango puro y duro como lo que entendemos, ¿no? Otras depuradoras pequeñas, entre las 2.000 y 15.000, pues bueno, pues y menores de 2.000, por supuesto, pues se van apoyando en otras depuradoras más grandes, se va trasladando ese fango, en ese caso ya entrará como fango líquido en depuradoras más grandes y ya a partir de ahí pues pasaremos a tratar, ¿de acuerdo? Bueno, la estrategia de fangos. Con todo este panorama normativo que nos ha esbozado un poco Ángel, que la verdad es que no está ni medio claro. Llevamos años intentando que hubo borradores de normativas europeas que no han llegado a buen fin. En general no sabemos muy bien lo que hacer, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos que, bueno, que tenemos que tener un plan que sea lo suficientemente flexible para no dar pasos atrás, hacer cosas que sepamos que después nos van a servir, que sea lo suficientemente versátil en volúmenes y en tratamiento, pues para en un momento dado pues poder virar o poder ajustarnos a lo que parece que viene. Y por otro lado, pues también ser ambiciosos, ser ambiciosos en el sentido de intentar ir a unos tratamientos avanzados que nos cubran lo que parece que puede venir, en ese sentido. Hemos apostado por un tratamiento avanzado, un tratamiento que incluye higienización y estabilización. A día de hoy no es necesario higienizar para hacer una valorización agronómica, para, digamos, aplicar fangos en agricultura. No es necesario. Pero es deseable, porque, digamos, nosotros lo que queremos es llegar al campo en las mayores, con las mayores garantías sanitarias. Por otro lado, queremos una gestión pública de todo el proceso. Bueno, en este caso Mancomunidad de Pamplona ya lo hace desde hace muchos años y muy bien, llega, digamos, con su aplicación agrícola, que la hacen ellos mismos, hasta el final, hasta, digamos, hacer la aplicación agrícola en la última finca. Nosotros, por otro lado, lo que hacemos es pues tirar de un gestor de fangos, que está muy bien, que está perfectamente, que acaba como un fertilizante, pero que tiene sus riesgos. Digamos, en esa maraña normativa puede llegar el caso
de que estos fangos de depuradora no sean aceptados por un gestor externo como parte de sus productos y que acabe como fertilizante. O sea, tenemos un riesgo serio de que finalmente estos fangos no nos los admitan y entonces, pues, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros fangos? Por eso, definitivamente, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, de que vamos a tener una gestión pública, gestión nuestra propia, para llegar hasta el final, para eliminar ese riesgo de que en un momento dado no podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Y por otro lado, porque también queremos controlar perfectamente qué cantidad de fango se aplica en cada parcela, que se aplique el que se tiene que aplicar, ni más ni menos, y que no se convierta esto, pues no lo sé, en una especie de vertederos a modo de fincas, ¿no? Que tú vas echando ahí en las fincas, pues cuanto más fango mejor, porque digamos que es más barato y te lo eliminas antes, ¿de acuerdo? Más cosas, neutralidad energética. Bueno, esto se lleva hablando de esto ya unos años, pero ya ha venido, como he dicho, la revisión de la directiva europea, que salió ya hablaba de esto, y ya establece incluso plazos, habla de 2040. Para 2040 el servicio de depuración tiene que tener esta neutralidad energética. Y, por supuesto, todo el tema de economía circular, energías renovables, recuperación de nutrientes y aplicación agrícola, que es de lo que estamos hablando un poco. Cerrar el ciclo e intentar sacarle a ese fango pues todo lo que podamos. No lo vamos a tratar como un desecho que nos tenemos que deshacer de él, sino, bueno, es un recurso. Vamos a intentar sacarle todo lo que podamos. Vale, para explicar un poco esto, pues bueno, he puesto este esquema en el cual se basa la nueva revisión de la directiva europea. Estos son unos esquemas iniciales que han servido pues para ver qué ideas tenía la Unión Europea sobre hacia dónde debería ir la depuración de agua residual, ¿vale? Como digo, esto se ha concretado hace un par de semanas ya en hechos, digamos ya, en acciones concretas, que como ha dicho Ángel, acciones concretas que al final llevan a incumplimientos y a multas. O sea que no hacer esto finalmente tiene una repercusión económica. Bien, ¿qué vemos aquí? En el centro la depuradora de agua residual, al cual, bueno, pues le llega el agua pues de los consumidores, etcétera, etcétera. Estos consumidores la detraen de las fuentes de agua, bueno, y aquí le llega. ¿Qué entradas tiene una depuradora? Pues bueno, lo que sale de nuestras ciudades, bueno, aquí hablamos de drenaje, esto es una novedad en esta norma, las aguas de escorrentía pluviales, etcétera, etcétera. En medio de todo ello, la energía es un tema en el que está muy centrado ya esta nueva directiva, y en lo que nos vamos a centrar es en qué sale de la depuradora. Estas son las cosas que entran, bueno, ¿en qué sale? Bueno, pues sale en unas nuevas fuentes, que incluso aquí, bueno, pues le ponen números económicos, parece que va a ser un negocio, yo también eso lo tengo un poco... Se prevé que se generen unos millones de euros con cosas que le podemos sacar al fango y vender, pues no sé, a nivel de fertilizantes, de nutrientes, de fósforo, de otras cosas. Bueno, esto está por ver, yo tengo mis dudas de que esto sea un negocio. Con no perder o con hacer las cosas a un precio razonable, yo creo que sería suficiente. Y ya, pues el fango de agricultura, una vez que le hemos extraído a ese fango todo lo que podamos, en nivel de energía, etcétera, etcétera, pues aplicación agrícola, aquí es que ya me tengo que poner las gafas, energía, bueno, y otros usos, ¿no? Como en agricultura, etcétera, etcétera, en materiales de construcción, que también hablaba un poco antes Jairo. Vale, y con esto, ¿qué tenemos en Navarra? Todos esos puntos que he visto, esas 195 depuradoras y todas las fosas que no están puestas ahí, porque si no salían un montón de flechas que esto era inabarcable y no se veía nada. ¿Qué tenemos pensado? ¿Qué plan tenemos? Pues bueno, acabar en 2 centros de tratamiento, que por volumen y por ubicación geográfica parecen lógicos. Uno es Arazuri, que ya lo hace, o sea, todo eso que va a estar Arazuri a día de hoy ya va, y más también, porque toda esta zona de alguna de esta zona de la zona de Montejurra, Lodosa, por ejemplo, ahora mismo ya va a Arazuri,
pero en general Arazuri seguirá recibiendo el mismo fango que sigue recibiendo ahora, que es su propio fango más todo el que le viene de ese norte de Navarra. Claro, por su propio tamaño de planta, esta depuradora, pues bueno, como digo, es la mitad de la población de Navarra, y digamos, la repercusión en metros cúbicos que tienen esas plantas exteriores es pequeña. Pues no sé, puede llegar a un 15% de lo que están tratando o una cosa así. Yo ese número tampoco lo tengo, no lo conozco muy bien, pero bueno, en ese entorno. Y el otro plan, llevar a Tudela el resto de fangos que no se traten en Arazuri, ¿de acuerdo? ¿Cómo llevarlo? Claro, a la hora de transportar fango, el fango ya ha comentado Jairo, que es un material que es básicamente agua. Lo que sale de un decantador, pues un 1 o un 2% es materia seca, el resto es agua, un 98%. Si lo conseguimos espesar un poco más, llegar a un 3, un 4, no lo sé, pues ese 4% en peso es materia seca y el resto es agua. Claro, transportar agua es caro, porque hace falta muchas cisternas. Entonces, nuestro plan es que la futura depuradora de Tudela, la futura planta centralizada, reciba fangos líquidos, los más cercanos, y deshidratados. O sea, fangos como al 3% y fangos ya deshidratados. Crear una unidad de recepción de esos fangos y mezclarlos en la depuradora de Tudela, para conseguir otro tipo de cosas que ya veremos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, esas plantas que centralizarán previamente a llevarlo a Tudela, pues son las que a día de hoy ya tienen centrifugación, pues las que estaban en azul, las más grandes, Estella, Olite, Bajo Arga, Bajo Ebro y Lodosa, que es una planta en la que estamos trabajando ahora en su remodelación, que ya por tamaño pues ya lo requiere, porque además será receptor, como bien pone ahí, pues de otras plantas que están alrededor, Mendavia, etcétera, etcétera, Viana, etcétera, se centralizarán en Lodosa, se transportarán en líquidos hasta esa planta y de ahí ya deshidratado hasta Tudela, igual que en Estella, que en todo su ámbito de Mancomunidad de Montejurra, pues bueno, ya se hace hasta a día de hoy, se transportarán hasta Estella y de ahí a Tudela. Bueno, en términos generales, bueno, a día de hoy, pues ya unos 40.000 toneladas año de fango ya está tratando la depuradora de Arazuri con una sequedad media de un 17%, y Tudela, que lo que preveemos es que lo que le llegue, digamos, una vez unificado todo esto, serán unos 25.000 toneladas de materia seca, de materia húmeda, perdón, con una materia seca de un 25%. Si multiplicamos una cosa por otra, en habitantes equivalentes salen parecidos. Lo que se tratará en Arazuri de lo que se tratará en Tudela. Para sumar pues unos habitantes equivalentes tratados pues en torno a 1.200.000, algo menos, que es lo que se está tratando a día de hoy en Navarra. Esto ya veis que es más o menos el doble de nuestra población. Somos unos 600.000 y tratamos con 1.100.000, 1.200.000. Esto es por la inclusión dentro de las depuradoras urbanas de otro tipo de vertidos industriales o vertidos asimilables a urbanos. Bueno, y aquí pongo esta diapositiva para que veamos de lo que estamos hablando. Esto es fango. Esto es fango. Este es el mismo fango, aunque no parezca, con diferentes sequedades. El de la izquierda, este cubo blanco, es el fango que sale de un decantador. Más o menos entre un 2 y un 4%, si lo hemos conseguido espesar bien. Y tiene esa pinta, es algo así viscoso. Esto se transporta en cisternas, no hay otra forma. Lo que he dicho, de ahí tú lo puedes transportar, lo puedes centrifugar, y entonces está la foto del medio. Esto es un fango deshidratado, centrifugado en este caso, porque nosotros solemos deshidratar por centrifugación, que es un fango, dependiendo del tipo de fango, que puede estar entre el 17 y el 25%. Bueno, es la foto que ha puesto antes Jairo, es una masa ya, esto se transporta en camión. Esto ya... Y el de la derecha, que es un poco a lo que queremos llegar, es un fango al que le hemos quitado más agua y puede estar en una sequedad entre un 60 y un 80%. Esto es lo que pretendemos aplicar en agricultura. Está muy bien, porque esto se puede, lo hablamos un poco con Luis, aplicar con la abonadora. Es un tema que está muy extendido y es sencillo de hacer, porque tiene una sequedad suficiente para poder hacerlo con estos medios. Y abajo he hecho una cosa que es un ejercicio matemático para que veamos un poco de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo?
imaginemos que tenemos 100 toneladas de fango que sale de un decantador, a esa sequedad del 3%. Esa misma, cuando centrifugamos, se convierte en 12 toneladas. Quiere decir que hemos reducido un 88% el volumen del fango. Quiere decir que si lo vamos a transportar en camiones, hemos reducido un 88% el número de camiones que necesitamos para transportar ese fango. Por eso, el tema que he comentado de intentar hacer para las poblaciones más lejanas, intentar hacer estas estaciones intermedias que te eliminan muchos viajes de camión y económicamente al final acabas rentabilizando esa instalación de deshidratación que también cuesta su dinero, que también tiene su coste energético, o sea, su consumo energético, pues lo acabas rentabilizando porque te ahorras muchos camiones, muchos viajes de camiones, ¿de acuerdo? Si esas mismas 12 toneladas lo pasamos a una sequedad del 80%, lo hemos convertido en 3,75 toneladas de materia húmeda al 80%. Esto es lo que vamos a aplicar al campo, finalmente. Quiere decir que de las 100 toneladas iniciales hemos pasado a un producto que son 3,75 toneladas. Una reducción general pues del 90 y pico. Si de 100 se queda en 3 y pico, del 96 con no sé qué, 96-25%. Estos números un poco para saber que el fango es básicamente agua. No es agua limpia, es a todo eso que le quitamos, ahora lo explicaremos un poco, pues claro, no es agua cristalina, es necesario tratar en las depuradoras, pero no deja de ser agua. Eso, digamos, no es el recurso, no es lo que buscamos, o sea, esas cosas que pretendemos sacarle al fango de energía, de fósforo, etcétera, no está en el agua. Después, bueno, diremos un poco que sí, parte de eso sí que está en el agua, pero bueno, ahora lo hablaremos un poco. Bien, ya me centro un poco más en lo que vamos a hacer en Tudela, ¿vale? Esta es un poco la fotografía de lo que puede llegar, de qué fangos pueden llegar a Tudela. O sea, que de qué fangos a día de hoy se producen en todas esas depuradoras que no irán a Arazuri, esa zona desde Montejurra a todo el sur de Navarra, que irá a Tudela. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, la jugada de esto, además, es que nosotros, por un tema de transporte, como he dicho, podemos llevar fangos centrifugados, fangos más secos, hasta la depuradora de Tudela, que nos disminuye mucho el número de viajes. Y por otro lado tiene otro efecto. Cuando tú llegas fangos, y aquí hay como 3 entradas a esta depuradora de Tudela, un poco por magnitud las hemos dividido así. Esos fangos líquidos que llegan de esas depuradoras más pequeñas y más cercanas, los fangos líquidos que produce la propia depuradora de Tudela y esos fangos deshidratados, cada uno con su sequedad. Estimamos que los que ven en líquidos de depuradoras externas son depuradoras más pequeñas, con menos medios, esa sequedad, que ya lo sabemos, viene en torno al 3%. La depuradora de Tudela, que es una depuradora con más medios, son 100 y pico mil habitantes equivalentes. Tenemos sistemas de espesado, o pretendemos tenerlos ahora con lo que vamos a explicar un poco más tarde, sistemas de espesado mejor, podemos llegar a una sequedad de 4,5% y esa sequedad que he dicho de esos fangos deshidratados que llega al 25%. Cada uno con su unidad de recepción de los fangos, tanto líquidos como deshidratados. Los mezclamos todos en un cacerolo, en un depósito. ¿Y qué pasa? Pues que por pura mezcla se nos convierte en un fango entre un 6 y un 7%, lo que pone aquí un 6,8% de materia seca. Y generamos como unas 252 toneladas día de ese fango, que son unos 90 y pico mil toneladas año de ese fango al 6%. ¿Qué ventaja tiene eso? Que hemos reducido mucho el volumen, que para lo que pretendemos hacer después, que es una digestión anaerobia termófila, pues viene muy bien, porque necesitamos menos volumen de digestores. Si funcionásemos con fango al 3%, necesitaremos un volumen. Si funcionamos con fango al 6%, necesitamos la mitad de digestor. Y esto es así. Por lo que hemos comentado antes, esos números matemáticos que hemos hecho. ¿De acuerdo? Es una cosa fantástica. O sea, hemos conseguido dividir a la mitad el volumen de digestores que nos hace falta, además haciendo menos viajes de camiones, y transportando menos fango. Y generando, eso sí, una unidad de recepción de fangos deshidratados en la nueva depuradora de Tudela. Bien, entonces, ¿cuál es el plan que hemos comentado para todo esto? Bueno, pues vamos a generar una depuradora
construir o ampliar o reformar la depuradora que ya existe en Tudela, que es la segunda más grande de Navarra, para convertirla en una planta centralizada de todos esos fangos. Eso lo hemos hecho en 2 fases. Primero, para que no se nos hiciese bola, porque si no empezamos y hay que hacer muchas cosas. Vamos a empezar primero por unas cosas y después otras. Hemos empezado en una primera fase, pues por lo que era más, lo que hacía era más necesario. La planta de Tudela, pues ya tiene unos años, hacía falta hacer unas reformas que además había que hacerlas con cierta rapidez, porque ya eran necesarias, de la línea eléctrica, etcétera, etcétera, pues incrementar pues algunos servicios eléctricos y demás. Y en una segunda fase ya haremos lo que es la construcción de los digestores propiamente dicha, la generación ya del biogás, del biometano, etcétera, etcétera. Bien, entonces en la suma de estas 2 primeras fases pues tenemos lo que hemos dicho: una unidad de recepción de fangos líquidos, una unidad de fangos deshidratados, ¿vale? Haremos un tratamiento anaerobio termófilo que nos permite higienizar y estabilizar. Una vez que están tratados los fangos, una unidad de deshidratación de fangos, el almacenamiento de biogás, la generación de energías renovables y la recuperación de nutrientes. Era, digamos, ese cuadradito rojo en el cual la Unión Europea pretende sacar dinero. Pues ahí vamos. ¿De dónde sacamos básicamente esa recuperación de nutrientes? Pues como finalmente lo que queremos que los nutrientes vayan al campo, deberían estar en los fangos. Cuando hacemos esa deshidratación de ese fango una vez tratado, que lo tenemos al 6% y lo queremos pasar al 25%, le quitamos un montón de agua. Como he dicho, ese agua no limpia. Esa agua, por eso se hace una depuradora más o menos grande, tiene que entrar en línea de agua para ser tratada y que vuelva al río en condiciones buenas. ¿Qué pasa? Que esos fangos llevan cosas, llevan nutrientes, llevan sobre todo, nos vamos a centrar en el fósforo. Entonces, antes de que entre en línea de agua y nos machaque además la línea de agua y nos haga hacer que el fósforo a la salida de nuestra planta suba mucho, pues los vamos a intentar retirar para incorporarlos al fango para que finalmente vaya a agricultura. Por eso en la nueva planta pues incorporamos una unidad para recuperar el fósforo del escurrido de la centrífuga, que además nos mejorará porque no nos machacará la línea de agua, porque hay que recordar que esta va a tratar el fango pues de la mitad de Navarra en una depuradora que, bueno, no es Arazuri, que tiene una capacidad de 600.000, 800.000, es una depuradora pues más pequeña, con lo cual hay que afinar un poco en todo esto. Y una fase final, una creación de una planta de gestión de fangos en agricultura, que es esa fase 3, donde esta ya no se ubicará al lado de la planta de Tudela, sino en una zona cercana a la planta, más tirando a la zona bardena, por varios motivos. Primero, porque la zona donde está ubicada la depuradora de Tudela es una zona de alta productividad agrícola, son huertas, está relativamente cerca de muchas cosas, de Tudela, de muchas parcelas de ocio, de mucho tránsito de gente y como digo, es una zona de alta productividad. Para hacer esta planta de gestión de agricultura mediante secado solar, o sea, lo que queremos hacer es pasar de esa foto que teníamos en la mitad, de ese fango al 25%, a ese fango al 80%. Hace falta mucho espacio. Y esto, pues bueno, en el sitio donde tenemos la depuradora, que además es una zona inundable, pues parecía que no era el más adecuado. Entonces nos lo hemos llevado de allí. Entonces, desde la depuradora de Tudela se transportarán en camiones ese fango, ese 25%, hasta esta planta de gestión de fangos en agricultura, que va a estar en torno a 5 o 6 kilómetros de la depuradora. O sea, no nos vamos a la otra punta de Navarra. Y ya es una zona, pues por supuesto, más alejada. La primera atisbo de civilización está como a 4 o 5 kilómetros, intentando no molestar a nadie o molestar lo menos posible. Y allí que tendremos pues una recepción de fangos deshidratados, los que viene de la otra la depuradora centralizada de Tudela, el secado, que hemos apostado por el secado solar. O sea, eliminar agua es caro y energéticamente es muy malo. Entonces, eliminar muchas toneladas de agua por sistemas, digamos, a base de energía no renovable, pues es muy caro en términos de energía.
Por otro lado, eliminarás con una cosa que tenemos en abundancia ahí en la ribera, es espacio y sol. Tenemos muy buena temperatura y tenemos espacio. Estamos hablando que esta planta pues, puede ocupar pues, entre 5 y 6 hectáreas de invernaderos. No todos son invernaderos, pero un poco la instalación en ese orden de magnitud está, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues energéticamente pues, es muy conveniente porque eliminamos muchas toneladas de agua con un consumo energético muy bajo. Bien, otra cosa que también pretendemos hacer, almacenamiento de fango seco. Fango se produce todos los días del año, pero no se puede aplicar en agricultura todos los días del año. La idea nuestra es aplicarlo en cultivos cereal y maíz, mayoritariamente que no sean de consumo humano, nada de hortalizas ni temas de estos, intentando diversificar para intentar aplicarlos el mayor número de meses al año, pero sabemos que habrá algunos meses que no podemos aplicar. Por lo tanto, nuestro objetivo, reducir mucho el volumen. Ya vemos que de 100 toneladas pasábamos a 3 y pico. Reducir mucho el volumen porque tendremos que almacenar. Y cuanto menos volumen tengamos, más fácil será almacenar. Para poder aplicarlo en agricultura cuando se debe, que es antes de que la planta, cuando lo necesita la planta, tanto el cereal como en el maíz. Estamos hablando de pues que una campaña puede estar entre septiembre, octubre y Navidad, y otra pues después de Navidad, una cosa así. Vale. Bien, más en concreto. Fase 1 y fase 2, como hemos dicho, llevo media hora ya, Acabo, me quedan 3. Fase 1 y fase 2, estas cosas que no podíamos esperar para hacer la depuradora de Tudela, ¿de acuerdo? Como veis, esta es la depuradora de Tudela, la actual, y esto es la ampliación de la zona de fangos. Ya veis que es una ampliación ambiciosa. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, estas 21 cosas que pone aquí, muchas cosas, algunas relacionadas directamente con este proyecto. En torno al 80% de las cosas son para adecuar esta planta para esta futura planta de recepción de fangos. Ahora en la primera fase, pues lo que hacemos es esa unidad de recepción de fangos externos, la centrifugación final, la recuperación de fósforo, etcétera, etcétera. Y ya aprovechamos pues para ampliar la zona de I+D tan importante en nuestro día a día, una zona de laboratorio, etcétera. Digo tan importante porque cuando hablo que hemos apostado por una tecnología como es la digestión anaerobia termófila, que no hay hecha ninguna en España, en depuradoras urbanas, nosotros aquí tenemos un digestor anaerobio termófilo funcionando hace 20 años. Y cuando ahora decimos, bueno, vamos a ponerlo al 6% a ver qué pasa. Bueno, pues en este depositillo que es como esta mesa de alto, pues tiene 2 o 3 metros, ya hemos metido fango al 6% a ver qué pasa. Y funciona bien. Genera el biogás que en teoría dicen los libros que tiene que generar, y en principio es estable y funciona bien. Cuando decimos otra cosa, queremos aplicar la EPA y tal, que en Europa pues no es de aplicación, pero allí sí, dicen que un fango está higienizado cuando está 24 horas a esos 55 grados. O sea, que hay que cargar una vez al día. Hablamos con gente y tal, sobre todo que hace esto en temas industriales, y les suena muy raro eso de cargar una vez al día. En concreto, ahora estamos ya redactando todo ese proyecto de anaerobios termófilos, y la gente, que es un tío especializados a nivel europeo, es una ingeniería a nivel europeo que nos está ayudando está redactando ya el proyecto ese que ahora vendremos de fase 2, pues dice, joder, esto es muy raro. Bueno, pues nosotros en ese depósito ya hemos probado a meter fango al 6% una vez al día a ver qué pasa, a ver si es estable el proceso, a ver si la cosa no se cae, y funciona bien. Por eso digo, en nuestro ADN está el tema del I+D tan importante. I+D aplicado a lo que vamos a hacer. No son temas de la NASA ni temas de estos. Temas que nos pueden aplicar. Por eso, en este proyecto se refuerza mucho todo ese tema también. Esta fase 2, que estamos ahora redactando el proyecto. Cuando termine esto, pues digamos que nosotros ya en esta fase 1 no llegamos a generar biogás, pero en esta fase 2 sí. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues anexo a lo que estamos hablando, en este rectángulo rojo.
Y volvemos a repetir, ¿eh? Estabilizaremos el fango, tiempo de retención de entre 15 y 20 días. Otra cosa buena de esta tecnología es que reduce los tiempos de retención. En otras, estos tiempos de retención son mayores, por lo tanto también el tamaño de los digestores es más pequeño, ¿vale? Tipo de trabajo 55 grados, ya lo hemos dicho, y al final acabaremos generando biogás. Estos son los volúmenes, bueno, de los que estamos hablando. Más datos. Estimaciones actuales, esto es lo que llegará a la planta el primer día que las pongamos en funcionamiento, todos estos metros cúbicos a esta sequedad, y produciremos estos metros cúbicos de biogás, y si finalmente hacemos biometano, pues estos de biometano, en torno a 1.700.000 metros cúbicos de biogás. Unas predicciones a futuro. Esto hemos hecho, pues ya veis que casi el doble, ¿eh? Ahora en el diseño de todo esto, pues estamos trabajando, pues la típico de esto, pues viendo que claro, cuando tú diseñas, no vamos a diseñar para 252, que es lo que te va a venir el primer día. Porque claro, si igual al año siguiente se te ha quedado pequeño. Tampoco, igual no tenemos que hacer los 265, que igual no llegan nunca, ¿eh? Entonces, como todo, pues hay que hacer una cosa intermedia, una cosa modulable, que sea fácilmente... Por ejemplo, si son dejar espacio para un cuarto digestor, para un tercer digestor, para que en un momento dado sea solamente, entre comillas solamente, construir un nuevo digestor y ampliar producción y que el resto de infraestructuras ya estén preparadas para eso, ¿vale? Un balance energético de todo nuestro plan de saneamiento, que esto es muy importante, ya lo decía la directiva europea, la revisión de la directiva europea. A números gordos. Esas 195 depuradoras, mejor dicho 194, porque en este número está metido Arazuri, ¿qué consumo tenemos? 12 gigavatios hora año. Todo menos el ámbito de Pamplona, ¿eh? Esto aquí hablamos, Montejurra y Nilsa. Un dato, Tudela, ¿cuánto es? Casi 2, para que veamos un poco la dimensión de nuestro. Con ese biogás que vamos a generar, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas, lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es cogenerar, o generar biometano e inyectarlo a la red de gas, ¿de acuerdo? ¿Qué balance energético puede tener el uno y otro? En números gordos, esa primera alternativa de inyectar biometano, podríamos inyectar por un valor equivalente en gigavatios hora año de 9,9. Sin embargo, si cogeneramos, si metemos ese biogás en unos motores de cogeneración, producimos electricidad y la inyectamos en red, y además se produce calor, pues bueno, en forma de electricidad podríamos inyectar 3,2 y además produciríamos una energía calorífica de un valor 1,9. Claro, la comparación, dices tú, pues ya sabemos lo que hacer, ¿no? Es que no es comparable, ¿eh? Otra cosa, ¿dónde está el punto de inyección a la red? ¿Cuánto cuesta esto? Claro, esto hay que hacerlo también, que no nos arruinemos por el camino, haciendo esto. Bueno, y un poco por ese balance energético que nos pide la directiva europea, nuestro también a futuro, cuál preveemos que puede ser nuestra producción fotovoltaica, que puede estar en torno a 1,8. Si sumamos 9,9 y 1,8, pues casi nos da 12. Con lo cual sería nuestra apuesta por esa neutralidad energética. Bueno, y finalmente la fase 3. Esa planta de aplicación agrícola, secado solar. Pues son unos invernaderos que además Mancomunidad de Pamplona ya los tiene instalados. Es una tecnología, bueno, pues que se conoce, que el clima tiene mucha influencia, porque, bueno, el sol y la humedad relativa, etcétera, etcétera, no son muy convenientes en el entorno de Tudela, y digamos que su cometido es eliminar agua del fango para que después, con lo que he comentado, podamos almacenarlo bien y podamos aplicarlo, pues bueno, de una forma pues convencional, con una abonadora, etcétera, ¿vale? Y utilizar una energía verde para el secado solar, la energía solar, ¿vale? Estos son los números de toneladas, depender si salimos al 60 o al 80, que es una cosa que todavía está por decidir o por analizar. También en función de lo que es mejor para la planta, que vaya más seco o menos seco. Aquí hay que balancear un poco lo que es bueno para la planta, lo que es bueno para la gestión. Esto cuanto más seco para la gestión es mejor, pero claro, cuanto más seco también nos gastamos más dinero haciendo más invernaderos. O sea, que todo hay que ponerlo en su verdadera magnitud.
¿de acuerdo? Con este volumen estimado ahora, estos 24 o 25.000 o el futuro 45.000, bueno, pues seremos capaces de generar, pues eso, si vamos al 80%, entre estas 7.000 toneladas de materia y 14.000. Bueno. Y finalmente, ¿qué hacemos con este fango? La idea es llevarlo a aplicación agrícola. ¿Dónde? Pues en la Ribera de Navarra, que es donde va a estar la planta. Ahí en morado están las parcelas arables. Nuestra idea, como he dicho, es no aplicar en cualquier parcela arable, sino ceñirnos a lo que es cereal y maíz. Potencialmente, pues hay como 12.000 hectáreas de cereal y maíz en la ribera y nos harían falta como 2.000. Con lo cual vemos, bueno, pues que es factible. Peor sería que te hacen falta 2.000 y resulta que tienes las 2.000 o no tienes ni las 2.000, ¿no? Pues habiendo una potencialidad de 12.000 hectáreas en ese entorno, pues nos parece una cosa factible. Y así el fango acaba en el terreno y vuelta a empezar el ciclo, ¿no? Digamos un poco lo que nos pide la Unión Europea y lo que nos está demandando a todo el mundo. Pues esto es un poco lo que quería contar. Muchas gracias, espero que se haya entendido y que sea claro. Me he pasado de tiempo. Muchas gracias, Gregorio. A continuación van a exponer Miquel Manzano y Sandra Blázquez. Miquel Manzanos es el responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Sandra Blázquez es técnica del Medio Ambiente de la Mancomunidad. Bien, nos van a exponer fundamentalmente la experiencia con enmiendas orgánicas en las parcelas de cultivo agrícola que tienen que bueno, pues tienen pues una serie de 30 años, ¿no?, de datos, ¿no?, que eso pues realmente es un valor impresionante y que de ahí se pueden sacar y se han sacado pues muchas conclusiones. Entonces, sin más, como vamos mal de tiempo, le cedo la palabra. Lo primero, muchas gracias por acudir, muchas gracias a Nilsa y a Laguna por permitirnos estar aquí y poder compartir un poco nuestra experiencia. Y nada, espero... gracias. Y nada, espero que sea interesante. Lo primero de decir también, Gregorio, muchas gracias por la visión de Nilsa y muy interesante y un reto muy importante para los próximos años. Hemos hablado, se ha ido hablando mucho de emergencia climática, economía circular, desarrollo sostenible, palabras que al final son muy importantes y creemos que desde la Mancomunidad las tenemos muy presentes en la realización o la prestación de los servicios que damos. En esta presentación me gusta siempre poner un poco de qué hacemos. Empezamos en 1982 y actualmente llevamos más de 50 municipios, más de 380.000 personas dando servicios del ciclo integral del agua, es decir, saneamiento y depuración, gestión de residuos urbanos, el transporte urbano comarcal, el taxi y luego el parque fluvial de la comarca de Pamplona. ¿Por qué es importante esto? Porque, como hemos dicho antes, economía circular, esa sinergia que puede haber entre todos estos servicios que prestamos. Y eso es muy importante y una visión que tenemos muy claro dentro de la empresa. Y bueno, en esta charla, evidentemente, como os ha comentado, nos centramos en los fangos, en los lodos, y por eso nos vamos a centrar en lo que es en este servicio de saneamiento. Esta es la depuradora de Arazuri. Está situada al suroeste de Pamplona, tiene una superficie aproximada de más de 460.000 metros cuadrados y aproximadamente una capacidad de tratamiento de 780.000 habitantes equivalente. Como había dicho Gregorio, pues es una de las principales de Navarra. Y por poner un poco de datos generales de la depuradora, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué tratamos? Evidentemente, depuradora, pues hablamos de la línea de agua, ¿no? Más de 35 millones de metros cúbicos que tratamos cada año. Depuración, tratamiento primario, secundario, biológico, etcétera, y conseguimos unos rendimientos de eliminación de más del 95% de BO, de QO, nitrógeno, etcétera.
En las últimas transparencias, con esto del cambio climático, emergencia climática, etcétera, estoy poniendo las emisiones que tienen nuestros procesos, nuestros servicios. Y en este caso, la depuradora de Azuri, 1.163 toneladas de CO2 equivalente que emite cada año. Importante porque al final nosotros tenemos esa estrategia de neutralidad en carbono, por lo cual poner números a estas cosas es importante en todos los proyectos que desarrollamos. Además de la línea de agua, evidentemente, que el objetivo nos entra agua sucia, la depuramos en la línea de agua para devolver el agua limpia al río. Tenemos que generar y gestionar todos los fangos, espesadores, flotadores, para el tratamiento para los fangos primarios, para los fangos secundarios. Tampoco me explayo mucho aquí porque Jairo lo ha explicado muy bien y mucho mejor que yo. Que conseguimos que tenemos que tratar 292.000 metros cúbicos al año de fangos. Estos fangos, ¿qué hacemos con ellos? Una digestión anaerobia, que luego explicaré un poco más. Después de la digestión anaerobia, donde aprovechamos los recursos del lodo, ¿qué hacemos? Tenemos que tratarlos. Una vez centrifugados después de la digestión, como ha dicho, tenemos que tratar 40.000 toneladas de lodo al año. Aquí un poco las sinergias que tenemos con las 8.000 toneladas de restos verdes que también gestionamos en la comarca, por lo cual es un poco los ingredientes perfectos para el tratamiento de compostaje, además de la aplicación agrícola que hacemos de estos lodos. Y al igual que he comentado antes, las emisiones que tiene el proceso de depuración de agua, en el caso del compostaje tiene unas emisiones de 140 toneladas de CO2 equivalente al año, mientras que la aplicación en campo 240 toneladas. Aquí incluimos tanto el transporte de los lodos a la finca como el esparcir y el distribuir estos lodos en la finca. ¿Cómo ha ido la evolución en la gestión de residuos, de los lodos, en la depuradora en los últimos años? Pues comenzó todo en 1990 con el tratamiento primario en la depuradora de Azuri, en la cual es una depuración físico-química y obteníamos unos fangos. Estos fangos, por sus propiedades agronómicas, los aplicamos en campo. Como creo que en esta casa queremos tener siempre todo muy controlado, datos, aprender y poder luego explicar esta experiencia, se pusieron en marcha las fincas experimentales. Una finca experimental donde se fueron aplicando distintas cantidades de lodo y hacer un seguimiento y evolución en sus propiedades. Aquí luego mi compañera Sandra comentará un poco más el tema de la finca experimental. Pasan los años y nos juntamos con que ampliamos la depuradora al tratamiento biológico. Nos vienen también los restos verdes, por lo cual, ¿qué hacemos? Bueno, pues si mezclamos restos verdes con lodo, podemos compostarlos. Empezamos con el compostaje en las eras fuera, al aire libre, y obtenemos un compost clase B. Joder, esto funciona y obtenemos un producto. Pasan los años y procedemos a hacer los túneles de compostaje, es decir, optimizar y maximizar la capacidad de compostaje. Lo mismo que hacíamos fuera, lodos y restos verdes, lo compostamos en el interior de unos túneles. Y nos encontramos ahora que nuestro objetivo es maximizar un poco el proceso de compostaje. ¿Y qué hacemos? El secado solar, lo que estaba comentando antes Gregorio. Nosotros en el 2021 empezamos con un proyecto, una planta piloto de secado solar. ¿Con qué objetivo? Disminuir volumen, disminuir peso para ser capaces de tratar más lodo en el compostaje, en las instalaciones de compostaje que tenemos ahora. El objetivo al final es conseguir un tratamiento avanzado de estos lodos. Y esto es un poco la apuesta tecnológica de la mancomunidad, la digestión, secado solar y compostaje, entendiendo el secado solar como una herramienta necesaria para el compostaje. ¿Qué tenemos en la depuradora? Digestores. Tenemos 4 digestores actualmente mesófilos y ahora mismo estamos en ejecución de un 5º digestor que tiene la característica y la particularidad que también será termófilo. Digestión mesófila, temperatura 37 grados, un tiempo de retención aproximado de 24 días y un volumen actual de más de 19.000 metros cúbicos 19.000 metros cúbicos para tratar los lodos. ¿Qué obtenemos en esta digestión? Biogás. Este biogás de más de 5,6 millones de normal metro cúbico al año de biogás que obtenemos. Y ahora mismo este biogás lo que hacemos es un aprovechamiento eléctrico, generando más de 12 millones de kilovatios al año de energía eléctrica. Al final, como estamos valorizando este biogás en los motores,
obtenemos también un calor, que este calor lo utilizamos para precalentar los lodos previo a la entrada a los digestores, por lo cual la eficiencia energética en la depuradora es mayor del 100%, porque aprovechamos tanto la energía eléctrica que generamos como el calor que se genera en los motores. Esto es en la actualidad, hay previsiones, un poco el planteamiento de las líneas estratégicas va muy alineado a lo que Gregorio decía, el biogás, depurarlo para obtener biometano, y este biometano alineado un poco con nuestros servicios que sirva como combustible para mover villavesas, mover camiones o inyectarlo en la red de gas natural, que al final sería un poco el objetivo y el camino a seguir. Hemos comentado antes el secado solar. Esta presentación he hablado 2 o 3 veces del secado solar en Pamplona. El cielo está gris. Aquí la verdad es que no nos caracterizamos por tener un sol radiante durante todo el año y a pesar de ello lo pusimos y ahora os mostraré un poco los resultados. Planta piloto de secado solar, una planta piloto de 1000 metros cuadrados. Aquí no es, vamos un poco a lo grande. La tecnología que está implantada aquí es la de Thermosystem, que consiste en un sistema muy simple. Tenemos ventiladores que van moviendo el aire, extractores de aire, es decir, la humedad que se genera la sacamos fuera, y luego un sistema autónomo de volteo, que no deja de ser una especie de rumba que va moviendo todos los fangos. La potencia instalada son de 56 kilovatios y me gusta decir que emisiones 0 toneladas de CO2 equivalente al año, porque es totalmente eléctrico, que coge la electricidad que generamos en la propia depuradora. Este proceso es un proceso por lotes, aproximadamente 140 toneladas y una capacidad máxima de diseño, porque la hemos superado este año, de 2.160 toneladas. Y que conseguimos evidentemente evaporar agua y que diseño, hay una capacidad de evaporación del agua de casi 1.200 toneladas al año. Lo pusimos en marcha a final de agosto del año pasado, por lo cual llevamos más de un año y pico con este funcionamiento, con esta planta, y hemos tratado 22 lotes. Con la experiencia que tenemos, diferenciamos 2 épocas, invierno y verano. En invierno llegamos a un 30% de materia seca y en verano a un 44% de materia seca, pero ahí lo paramos. Paramos un poco el porcentaje de materia seca porque luego os explicaré el motivo. Y entrando un poco en resultados, que es un poco aquí lo interesante, yo creo. ¿Qué hemos aprendido durante este año? Que el secado solar funciona en Pamplona. Parece que no, pero funciona a pesar del sol que tenemos. Aquí pongo los 4 periodos, desde que empezamos, pero me voy a centrar en estos 2, que es el invierno y verano. Invierno, tardamos 31 días de media en tratar cada lote, mientras que en verano 15 días, la mitad. En invierno reducimos el peso de cada lote un 35%. En verano el 62%. ¿Qué porcentaje de materia seca conseguimos? En invierno un 30% y en verano un 44% de materia seca de los lodos. Y como digo, en verano paramos el secado solar hasta conseguir el 40-45%, que es un poco nuestro objetivo. ¿Qué ratios tiene nuestra planta? En verano la radiación solar 250 vatios por metro cuadrado y día, mientras que en invierno 82. Es decir, realmente cuando no se ve el sol en Pamplona. Y en verano conseguimos eliminar casi 6 toneladas de agua por día y en invierno 1,5 toneladas de agua. Evidentemente luego el consumo de energía eléctrica por tonelada de agua evaporada, en verano estamos hablando de 25, mientras que en invierno evidentemente prácticamente lo duplicamos, 46. Es decir, que si funciona en Pamplona, en Tudela vais a tener mucha suerte porque va a funcionar de sobra. Antes he comentado un poco el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que hemos conseguido además con esta planta de secado solar. Hemos tratado 3.200 toneladas de lodo. Si este lodo lo hubiéramos llevado a campo, hubiéramos emitido o producido casi 23 toneladas de CO2. Transporte a campo con los camiones, el esparcido, etc. Tratar estos 3.200 toneladas en el secado solar, reducimos el volumen y luego lo compostamos. ¿Qué emisiones tendríamos? 3,8 toneladas de CO2 equivalente, que incluye el movimiento de las palas a día de hoy de combustible fósil, para meter el lodo dentro de la nave, luego a los túneles, etcétera, luego emisiones propias del proceso de compostaje. ¿Y qué hemos conseguido con esto? Reducir casi 19 toneladas de CO2 equivalente tratando estas 3.200 toneladas en el secado solar para posteriormente proceder a su compostaje. Suelo poner también esto, aunque es un poco lo que he ido hablando, el resumen, porque esto es muy sencillo. El secado solar es una herramienta previa para conseguir algo, porque aquí lo único que hacemos es eliminar agua.
Se había comentado antes, Jairo, que el lodo es 80% agua y un 20% materia seca, y así es. Entonces, si movemos lodo, movemos agua. Si compostamos lodo, compostamos agua. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No mover ni compostar agua, evidentemente. Tenemos que llegar al equilibrio. ¿Qué hemos conseguido nosotros? 3.200 toneladas, las hemos traducido a 1.400 toneladas, con un 40% de materia seca de promedio, y hemos eliminado, por decirlo de una forma, 1.600 toneladas de agua. Reducción de un 44% en peso, con el objetivo de maximizar el compostaje de los lodos. Porque he dicho antes que en que en verano paramos el secado solar al 40-45% de materia seca, porque nuestro objetivo es compostar el lodo. Mezclamos el lodo seco, lo juntamos con los restos verdes triturados de Arazuri y objetivo compostar, un tratamiento avanzado. Un lodo seco de más del 50%, es un poco nuestros datos, no composta. ¿Por qué? Porque le falta agua, le falta iniciación, esa chispa al final para que se produzca el proceso de compostaje. Por eso nos quedamos en torno al 40-45%. Tratamiento avanzado con el compostaje, y así lo determinamos y así están los datos. Garantizamos temperaturas superiores a 70 grados en el proceso de compostaje, por lo cual higienizamos en un tiempo aproximado de compostaje de en torno a 21 días. Y lo más importante, obtenemos un compost clase B. Actualmente en la depuradora hacemos un compost clase A de restos verdes únicamente y compost clase B, que es una mezcla entre lodos deshidratados y restos verdes. Con el lodo seco mezclado con restos verdes seguimos obteniendo un compost de clase B. Aquí un poco la comparativa entre nuestro compost de lodo seco y el compost de lodo deshidratado. Evidentemente, pues hay algunos metales que están más concentrados porque estamos concentrando en el lodo seco, pero siguen siendo compost clase B. Y luego, ya por terminar, un poco las conclusiones. Nuestro objetivo, el tratamiento avanzado de los lodos. Lo que se ha ido comentando antes, el tema de la higienización. El secado solar funciona en Pamplona. Rendimientos muy altos, por encima de los de diseño. La planta estaba en 2.100 toneladas al año y este año 2.300 toneladas hemos tratado. Evidentemente año atípico, condicionado completamente por la climatología que hay. Y bueno, este año nos hemos caracterizado por horas de calor, temperaturas muy elevadas. Luego también importante que el compost que obtenemos es un compost de clase B, por lo cual es un compost bueno. Y lo que os he ido comentando un poco antes, que aproximadamente por encima del 50% de materia seca, un lodo no termina de compostar, es decir, le falta esa agua o esa chispa para que composte. Y luego también a esto le añadimos que gracias al secado solar lo que conseguimos también es una reducción de la huella de carbono de nuestra organización en este caso. Esta es un poco la apuesta tecnológica que tenemos en la depuradora, el objetivo de tratamiento de los lodos, pero luego, como nos han comentado antes, tenemos una amplia experiencia en el tema, en la valoración agrícola de los lodos. Más de 30 años aplicando lodos, estudiando los lodos y analizando los lodos, que es ahora mi compañera Sandra la que nos va a comentar un poco la apuesta agrícola de los lodos de Arazuri. Gracias a todos también, a los que están en casa, que también se merecen un agradecimiento por asistir. Yo, como ha dicho Miquel, voy a hablaros de lo que hacemos en campo. Llevamos muchos años, 30 años. Yo cuando empecé en el 2007 ya lo tenía muy lanzado y bueno, como mis compañeros anteriores lo habían hecho muy bien, bueno, pues ha sido relativamente fácil seguir con lo que ellos hacen. Esto es la depuradora, que muchos ya lo conocéis. En el círculo verde es la zona en la que estamos aplicando los lodos, la que hacemos generalmente la gestión agrícola, que suele ser a 40 kilómetros de la comarca de Pamplona. Muchas de las razones por las que no reciclamos los lodos en la comarca es pues por todas las legislaciones y todas las limitaciones que nos dicen las normativas. Sin más, pasarlo por delante, porque ya lo ha dicho antes Ángel, toda la aplicación y toda la gestión la hacemos porque tenemos muchas normas que nos influyen en ella y en las que nos basamos para gestionarlos. Entonces, bueno, aquí hay marcos normativos europeos, estatales, la orden foral, que es principalmente con la que nosotros ahora nos regimos para gestionar los lodos, y que lo que nos está hablando es de cantidades máximas de nitrógeno por hectárea, de almacenamientos temporales tanto en cantidad como en duraciones, de distancias mínimas a cauzas de agua y pozos,
la obligatoriedad de analizar los suelos y los lodos para su aplicación y, sobre todo, llevar una trazabilidad total e informar de esas aplicaciones a los organismos competentes. Esta es una foto de cómo gestionamos los lodos el año pasado. 40.000 toneladas, todas en aplicación agrícola. El 77% de ellos fueron aplicación directa en cultivos de secano y regadío, principalmente cereales. Y el 23% en forma de compost, que se utiliza principalmente en horticultura y jardinería. Y esto, bueno, un resumen para luego explicaros por qué necesitamos una herramienta que es el GIS y que luego os voy a explicar. El año pasado, aplicación directa, o sea, ese 77%, estamos hablando de 31.400 toneladas de lodo, que se aplicaron en 1.940 hectáreas en total, lo que supone más de 450 parcelas. El otro día hice un cálculo más o menos, suponían unos 2.600 camiones de lodo que han salido este año de la depuradora, con unas dosis medias entre 20 y 22 toneladas por hectárea, dependiendo de la zona en la que lo apliquemos, y de 14 hectáreas en las zonas vulnerables. Como también ha hablado antes Ángel, ya el 27% del total de los lodos que aplicamos en Navarra ya es en zona vulnerable, lo que limita mucho su aplicación agrícola y la forma de gestionar los lodos. Actualmente se extienden con 5 empresas que tenemos en las distintas zonas agrícolas, ahí veis. Hay unas zonas más que tienen mucha más influencia que otras por tema de facilidad y de que son zonas agrícolas que tienen mucho más campos de regadío que el resto. Y lo que es el transporte sí que lo hacemos solo con una empresa que es la que nos gestiona los lodos y los restos verdes en la depuradora, que además están aquí hoy con nosotros. Este es un poco el resumen de la gestión de cómo se gestionan los lodos. Tenemos una planificación previa de campo con una solicitud de aplicación de parcelas, una explotación en la que tenemos que automatizar la báscula, generar informes, controlar y supervisar la contrata y al final hacer unas certificaciones. Y lo último que hacemos es una transmisión de información al exterior. En esta zona esto aquí que hemos puesto que es el GIS de lodos, vimos la necesidad por lo que os hemos comentado. Se empezaron la gestión de los lodos cada día es más complicada, la trazabilidad también, y empezamos a ver que gestionar y pasar información de 2.000 y pico camiones al año pues es muy complicado porque tenemos que informar. Y con la ayuda de Tracasa, de los servicios informáticos de Mancomunidad, en el 2011 empezamos a diseñar un sistema de información geográfica pues que nos ayudase a gestionar nuestros lodos y que a la vez pudiese dar esa información a todos los organismos que nos pedían, el registro de utilizadores en el Ministerio, el Gobierno de Navarra si nos piden analíticas, nuestros agricultores que reciban las cartas con los aportes que se realizan. Y bueno, aquí es un poco un resumen de todo. Pues la gestión de lodos se nutre de parcelas, de acopios, de incidencias, de destinos y esto es un poco el círculo hasta llegar a la información al exterior. Con esto os voy a explicar muy por encima el GIS porque creo que el GIS se merece otra clase entera y no tengo tiempo. Pero bueno, así por encima, deciros cómo se gestiona. El GIS que tenemos en Mancomunidad se alimenta principalmente de las parcelas que nos solicitan los agricultores. Esas parcelas se localizan en un SIGPAG. En función de la legislación vemos si cumple o no la normativa que tiene que cumplir, porque nos da la información de la parcela y se considera apta o no apta, o sea, se mete en la planificación como planificada o se rechaza directamente si no cumple la legislación. Otra de las cosas con las que alimentamos el GIS son los acopios, que ya ha dicho Ángel que no se pueden hacer, pero actualmente nosotros por tema de gestión de lodos tenemos que acopiar en una parcela hasta que se completa la parcela y luego extenderla, porque una empresa extendedora no puede ir cada vez que llevamos un camión a extender. Entonces lo que hacemos es generar unos puntos que son un código numérico que va correlativo con la báscula, que es nuestro código con los transportistas, porque es el que ellos van a introducir en la báscula y directamente va a alimentar el GIS, y que en ese acopio pues nos está dando toda la información que tenemos de distancias a la parcela, toneladas totales y la duración del trayecto, ¿vale?
Y también tenemos un plan anual que se va alimentando con todas las parcelas, con los nombres de los agricultores, con las dosis máximas permitidas por parcela, con los análisis físico-químicos de los lodos y luego también con los de los suelos, ¿vale? Aquí un ejemplo de cómo hacemos la ficha agronómica de la parcela. Esta es de un agricultor, hemos borrado el nombre para que no se vea. Polígono parcela, los cultivos que van a poner, el número de acopio, que es el número que nosotros le vamos a facilitar al transportista para que él lo meta a la báscula cuando sale de la depuradora. Y lo que os he comentado, aquí de todas las que me pasan, unas son susceptibles de llevarse lodos y otras no, entonces, bueno, se van rechazando. Aquí como se van marcando todas en el SIGPAC. Por ejemplo, este sería el caso de un agricultor que nos ha pasado 5 parcelas y entre todas ellas hacemos una sola parcela que nombramos con un acopio, ¿vale? Que en este caso sería no sé si se ve bien, desde ahí igual está un poco oscuro. Y lo comentado, en este acopio y en estas parcelas pues se va alimentando con toda la información que tenemos del agricultor. Aquí tenemos ya la asignación de la parcela al plan para ir alimentando y cada parcela se asigna a los acopios. No me estoy explicando muy bien porque esto habría que dar mucho, pero bueno, el caso es que nosotros tenemos ya en lo que es el GIS, las parcelas, los acopios y un plan, y con ello es con lo que vamos a obtener toda la información necesaria. Este sería un albarán cuando el transportista sale de báscula con un peso, y es el que tienen que llevar también por obligación, por si tienen les paran o les piden la documentación exigida, y en él ya se indica el número de acopio, el polígono y parcela, el municipio y el producto que lleva, porque aparte de lodo podemos llevar compost también. Y esto serían las informaciones. Con este GIS, una de las ventajas y de las cosas que pedíamos es que no solo fuese un sistema para ver puntos en un mapa, sino que nos pudiese dar otro tipo de información. Y ese tipo de información es la necesaria para generar informes y lo que tenemos que pasar anualmente al Ministerio, ¿no? Entonces, esto es uno de los anexos, el anexo 1, que nos dice las analíticas del lodo de cada mes, de lo que llevamos a cada campo, y con lo que luego al agricultor le informamos de lo que ha aportado directamente a sus parcelas. Y esto sería el anexo en el que se indica cada parcela la cantidad aplicada de materia seca al año. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues gracias a que llevamos muchos años experimentando en su día empezamos hace 30 años con ITG, que ahora es Intia, que también está aquí Luis, que llevamos muchos años trabajando con ellos. Y pues yo creo que gracias a ellos, a toda la información que hemos ido consiguiendo de los ensayos, pues hemos podido gestionar bien, o se podría hacer mejor seguro, pero intentamos gestionar bien los lodos y seguir haciéndolo. Entonces, os voy también a nombrar cuatro ideas de cómo son esas parcelas de experimentación, porque luego viene ya Íñigo y hablará también de ellas. Entonces, 30 años, la depuradora, las 2 primeras parcelas que empezaron en el 91 y 92, con unas ideas de ensayar que han ido cambiando conforme ha ido cambiando la legislación y que luego os cuento. Entonces, esas microparcelas al lado de la depuradora, las primeras ideas, estudiar la evolución del impacto en el suelo y la respuesta agronómica de los cultivos. Bueno, una de ellas es el ensayo, el 17, que se llama así. Los objetivos eran seguimiento a largo plazo de una aplicación de distintas dosis y frecuencias, calcular los fertilizantes aportados al resto de parcelas y un seguimiento de la evolución de cultivo. Estos eran los objetivos. Esto es el croquis de los ensayos. Ya veis, hay 2 factores que se estudian, dosis y frecuencia. Tenemos parcelas que llevan más de 2.400 toneladas de lodo por hectárea desde que se empezó en el año 30, porque seguimos con ellas. Y la verdad es que nos han dado mucha información, y esta parcela ha servido luego para el resto, para muchos ensayos que todavía se están haciendo a nivel estatal y europeo, ¿vale? Por encima, nada, 4 pinceladas de resultados que se pueden observar, contenidos en materia orgánica en fósforo y en potasa, y se ve claramente que en las parcelas que más dosis tienen, por supuesto, se acumula más, ¿no?
Lo mismo con los metales pesados. Hay una acumulación de metales pesados en las que más se aporta, pero no llegan a los límites establecidos por la ley, por lo que por ahora, que te da mucha tranquilidad para saber que estás gestionando bien los lodos cuando se cumplen las dosis y las rotaciones en años. Esta es la otra parcela pequeña, la que tenemos en Arazuri, la 18, y esta tiene otro objetivo distinto, que es la valoración de la eficiencia del nitrógeno y estudiar el efecto residual del nitrógeno en el suelo, ¿vale? Así como la evolución del cultivo. Lo mismo, un diseño muy similar, solo que con 15 repeticiones distintas, y aquí 2 factores, dosis y nitrógeno mineral. Ya en el 2000, hasta ahora solo se ensayaba con lodo, y en el 2015 decidimos introducir el compost porque vimos que a la larga iba a ser uno de los productos que se iban a tener que ensayar y utilizar en el campo. Los resultados, tampoco, luego como hablará Íñigo, no me quiero extender más. A la par de estas 2 parcelas, durante esos 30 años se han hecho también ensayos en extensivo, con agricultores reales, en regadío, en secano y en distintas zonas de Navarra, que son las que nosotros aplicamos, nuestro ámbito de aplicación de lodos, ¿vale? Por ejemplo, es una parcela de ensayo en regadío con los mismos objetivos principales de valoración de eficiencia de nitrógeno, calcular fertilizantes aportados en coberteras y comprobar el efecto residual del nitrógeno. Esta es otra en Murillo el Fruto que se hizo. Y luego, quería poner esta foto porque, aparte de que me trae muy buenos recuerdos, creo que es importante recalcar que esto lo hacemos entre todos, que no solo tenemos que hacer las cosas bien, sino que tenemos que demostrarlas, hacer muchas jornadas con agricultores, como suele hacer Intia, y enseñarles las cosas que estamos haciendo en el campo, ¿no? Pues para que vean que lo que están aplicando es seguro o que tiene un respaldo de otras entidades, ¿no? Y esto aquí hay antiguos compañeros que ya no están, pero porque se han jubilado, no por nada. Y también hay agricultores que todavía siguen con nosotros y a los que aprecio mucho. Hablar también de lo importante de la divulgación en todas. Ahora, por desgracia, es todo mucho online, pero en revistas científicas de todo tipo, a nivel estatal, a nivel europeo. Y por último, esto que me encanta, que creo que además reuniones como esta creo que merece la pena, hay que seguir haciendo, y es: si quieres ir rápido, ver solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Ya está. Muchas gracias, Miquel y Sandra. Y vamos a continuar con la exposición de Íñigo Virto y Luis Orcaray. Íñigo Virto es profesor titular de la Universidad Pública de Navarra en el área de Edafología y Química Agrícola. También es subdirector de Internacionalización y Promoción de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias. Y tiene un currículum muy amplio, con muchas estancias de investigación en centros de investigación internacionales. Ha codirigido 4 tesis, es autor o coautor de 50 publicaciones entre artículos científicos, capítulos de libros y revistas de extensión, y ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación. También esta ponencia la va a compartir con Luis Orcaray, que es doctor ingeniero agrónomo por la UMNA, máster en Ciencias de los Cultivos de la Universidad de Wageningen, es gestor del equipo de experimentación y proyectos de I+D en Intia, y sus tareas fundamentales son de técnico asesor de campo, responsable de experimentación en fertilización, participación en dirección de proyectos nacionales e internacionales. En esta comunicación se presentan los principios básicos de evaluación agronómica de los lodos de depuración, así como algunos resultados obtenidos en parcelas experimentales y en ensayos de laboratorio en Navarra. Se describen y discuten además los retos de su utilización en agricultura. Que su utilización en agricultura supone desde el punto de vista de los riesgos conocidos y emergentes asociados a sus características y condiciones de uso.
Íñigo, puedes empezar. Vale, bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación y también, sobre todo, gracias a la cátedra por haberme invitado a hacer esta presentación. Desde que la cátedra se puso en marcha, pues ha habido una evolución muy rápida y muy clara del potencial que tiene. Yo creo que esta jornada es un ejemplo de esto, ¿no? Quería decir que, bueno, como los resultados que voy a presentar aquí creo que están bastante bien enmarcados en todas las ponencias que me han precedido, tanto desde el punto de vista de la situación legal de esta aplicación de lodos en la agricultura como de la coyuntura más local, tanto a nivel de NILSA como de la Mancomunidad, y algunas cosas ya están presentadas. Lo que hemos intentado preparar aquí, y yo he preparado esto a partir de resultados que se han generado en proyectos de investigación en los que yo he participado y también otros resultados que se habían generado anteriormente o por otros grupos de investigación y, por supuesto, en colaboración con Luis Orcaray de Intia, que ya han comentado que lleva esta parcela. Y como vamos un poco retrasados respecto al programa, pues igual algunas cosas que ya se han comentado las voy a pasar un poco más rápido para intentar ir a los resultados más relevantes, ¿no? También al preparar esta presentación habíamos comentado que como esta jornada está destinada a un público amplio, no necesariamente todo el mundo tiene conocimientos de agronomía como para empezar directamente a dar datos y números, ¿no? Entonces lo que hemos preparado es una presentación primero explicando los elementos básicos de evaluación de cualquier enmienda o producto que se pueda considerar como de interés fertilizante, para después introducir los resultados que se han obtenido a lo largo de muchos años de experimentación, como ha contado Sandra, en la Mancomunidad y en otros ensayos que se están haciendo, que se han hecho en Navarra, también dentro del proyecto NADAPTA, en lo relativo a la evaluación agronómica de los fangos de depuración, ¿no? Y después hay una segunda parte en la que voy a entrar un poco más a la evaluación de muchos de los riesgos que ya se han comentado aquí en relación a metales pesados, contaminantes, porque también hay resultados relativos a esos aspectos y otros que tendríamos que empezar a generar si no los tenemos ya, ¿no? Centrándome un poco también en el carbono orgánico, porque parece que es un tema que siempre ha estado presente en la valorización de los fangos y ahora tiene una relevancia cada vez más grande en las políticas, como por ejemplo las de lucha contra el cambio climático, que también nos han comentado al inicio, que está ya dentro de las estrategias de mitigación muy claramente definido. Bueno, pues entonces, para hacer una breve introducción de cómo hacemos la valorización o cómo se hace la valorización de cualquier producto fertilizante, quería poner esta diapositiva que está sacada de un libro básico, un manual de fertilización básico, solamente para decir que si vamos a evaluar cómo un cultivo puede desarrollarse mejor o peor, necesitamos conocer dos cosas fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del medio de suministrar al cultivo los factores de crecimiento que necesita? Por supuesto, calor, agua, etcétera, pero también elementos nutritivos. Y también cuál es la capacidad del cultivo de ir desarrollándose dentro de ese medio para poder acercarse a realizar una extracción eficaz de estos elementos. Para que eso ocurra, tiene que haber una transferencia, o sea, esto quiere decir que tiene que haber una transferencia eficaz de los factores de crecimiento hacia la planta, y eso en el caso de los nutrientes pasa normalmente por formas solubles. Por lo tanto, en esta vinculación pues hace falta tener en cuenta lo que pasa en la solución del suelo, en el agua del suelo. Esto a nivel práctico quiere decir que tenemos que considerar tres aspectos si queremos evaluar desde el punto de vista del suelo el funcionamiento de un agrosistema, ¿no? Y esos tres factores son la composición del suelo, las propiedades físico-químicas, también su arquitectura o su organización física, que es donde están desarrollándose las raíces de las plantas, y como muchos de los procesos que ponen a disposición los elementos nutritivos para las plantas son procesos biológicos, pues también tenemos que tener en cuenta esa actividad biológica. Así, si resumimos un agrosistema con este diagrama también un poco complejo, pero que en definitiva nos pone en el centro la importancia de conocer la cantidad y disponibilidad de elementos disponibles en el suelo, tenemos que considerar que un agrosistema, como un ecosistema, es un sistema dinámico en el que las plantas están utilizando estos elementos y estos elementos que están disponibles tienen fuentes de entrada y fuentes de salida. De manera natural hay pérdidas por lavado. Esto, por ejemplo, en el aspecto de los nitratos, pues es muy conocido, pero afecta también a otros componentes que se pueden solubilizar, y tenemos pérdidas en forma de gas. Esas pérdidas realmente son importantes, pero en un agrosistema lo que es fundamental es entender que lo que nosotros estamos sacando del sistema es lo que sobre todo extraemos con la cosecha. De manera que eso es lo que normalmente se compensa con la fertilización. Cuando la fertilización se hace por vía totalmente o parcialmente orgánica, es decir, cuando las fuentes de aportes nutrientes son materiales orgánicos, como es en el caso de los fangos, hay que darse cuenta de que esa cantidad y disponibilidad de elementos dependen en gran medida de cómo esta materia orgánica se
se mineraliza o se descompone para dar lugar a estos elementos biológicos. Por eso, este suministro es dependiente de las condiciones y características de mineralización de esos compuestos orgánicos. Bueno, pues con todo esto, la evaluación de este tipo de agrosistemas tiene que hacerse de acuerdo a estos 3 elementos que hemos visto, las propiedades físico-químicas, la arquitectura física y la actividad biológica, vinculados muy especialmente a ese proceso de descomposición o mineralización de la materia orgánica que aportan en este caso los lodos, porque esos 3 elementos son los que en definitiva van a determinar el indicador no sé cómo decir, máximo o más interesante desde el punto de vista de la producción agrícola, que es el rendimiento de los cultivos. Bueno, pues con esta pequeña introducción general voy a ir un poco más al grano de cómo se evalúa esto en los lodos o en los fangos de depuración. Ya tiendo a decir lodos, aunque ya he entendido que la terminología fangos es más apropiada. Bueno, es un defecto. Bien. La eficiencia de los usos de estos elementos se tiene que valorar, por lo tanto, siempre en relación a este proceso de mineralización. Y eso depende de 2 cosas, ¿no? Depende de cómo es el elemento que se está aportando, la composición que tienen esos lodos, su contenido en agua, etcétera, cómo es ese elemento intrínsecamente, y también depende, esto es muy relevante en relación a lo que acaba de comentar Sandra, de cómo ocurre eso en el contexto en el que está ocurriendo, porque esa mineralización también es dependiente de las condiciones de clima, agua, matriz mineral del suelo en el que está ocurriendo, por lo que hace falta tanto caracterizar el producto en sí como caracterizar su respuesta en el contexto en el que se quiere aplicar, porque esa mineración puede ser diferente. La caracterización en sí se hace de muchas maneras, algunas son análisis químicos, como este ejemplo de aquí, pues en el que podemos ver diferentes fuentes de fertilización orgánica, qué proporción tienen de nitrógeno orgánico, nitrógeno mineral, que ya estaría más disponible para las plantas, o se puede hacer a partir de estudios de mineralización en laboratorio. Se utilizan las materias que se quieren testar para ponerlas en condiciones adecuadas de humedad, temperatura, etcétera, y ver cómo se va liberando lo que a nosotros nos interesa. En este caso, por ejemplo, el nitrógeno. ¿Vale? Esto es una fotografía de un estudio que se hizo en Francia a nivel nacional hace unos años para evaluar justamente este potencial de mineralización de un montón, o yo diría de todas las fuentes residuales de materia orgánica que se conocen. En este estudio podemos ver que los lodos están caracterizados como de clase 1, que correspondería con esta curva azul, y eso quiere decir que son productos que tienen una mineralización relativamente rápida, más o menos en 3-10 semanas alcanzan su pico de mineralización, ¿no? Y también este estudio nos dice que la eficiencia en el uso del nitrógeno es de más o menos entre el 25 y el 85%. ¿Qué quiere decir esto de la eficiencia del 25-85%? Pues eso significa que no se puede considerar que todo el nitrógeno, por ejemplo, que es el elemento que se está midiendo en este caso, que está presente en el lodo, en este caso, va a estar disponible para la planta, sino que esa disponibilidad va a depender de en qué condiciones ocurre esa mineralización. Vale. Para saber cómo va a ser esa liberación, qué porcentaje podemos considerar real en nuestro caso, es necesario recurrir a experimentaciones de campo en las condiciones en las que se van a aplicar los lodos, ¿no? Esto lo lleva haciendo INTIA muchísimos años, en colaboración también con grupos de esta universidad y, por supuesto, con la Mancomunidad y con Nielsen en algunos otros estudios. Y lo que se hace en realidad es, pues para el cultivo de interés y en la zona de interés, aportar diferentes dosis de fertilización mineral y diferentes cantidades de la enmienda que se quiere aportar. En este ejemplo de la gráfica estamos hablando de un purín, creo que es de cerdo, pero podría ser de cualquier otra cosa. Lo que podemos ver aquí es que si no aplicásemos ningún tipo de fertilización, pues tendríamos una producción mínima de 3.900 kilos por hectárea en este caso. Si aportásemos 30 metros cúbicos o esta dosis de purín, sin aportar nada más tendríamos 4.664 y esto es equivalente a lo que se obtendría aportando 62 unidades fertilizantes de abono mineral. Así que si la producción máxima la tenemos con 120, pues la eficiencia sería del 52%. Igual esta explicación es un poco sencilla, pero creo que hace falta para entender lo que viene después. Este tipo de ensayos se han hecho, por ejemplo, como ha dicho Sandra, en fincas de la comarca de Pamplona para determinar la eficiencia en aporte de nitrógeno de los lodos de depuración, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es que los valores oscilan entre el 33% el primer año, 24% segundo año, 12% tercer año, 6% cuarto año. Es decir, que hay una cinética que se alarga en el tiempo y que para el primer año pues, nos da valores del 33%, que más o menos están dentro de lo que habíamos visto en este estudio francés. Por lo tanto, esto es muy importante e imprescindible para calcular las dosis de aporte y lo que podemos esperar desde el punto de vista del nitrógeno. Vale.
Este tipo de estudios se han desarrollado, como he dicho, en parcelas tanto experimentales como agrícolas y están vinculados mucho con la experimentación que se hace en estas parcelas que ha comentado Sandra de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona. En estas parcelas, en una de ellas en particular, en la que se aportan desde hace 30 años, como ya he comentado, dosis diferentes de lodos de depuración, me gustaría explicarlo un poco en detalle porque la voy a utilizar para muchos ejemplos que vienen después, ¿no? Y lo que se hace en esta parcela es utilizar dosis de 40 toneladas por hectárea y 80 toneladas por hectárea, que son superiores a las normales agronómicas, ya nos ha comentado Sandra que están entre 20 y 22 toneladas por hectárea, con una frecuencia anual, bianual o cada 4 años, frente a una fertilización estrictamente mineral o sin fertilización. Estas dosis hay que notar que, por ejemplo, la máxima, 80 toneladas cada 4 años, sería como 16 veces esta dosis de 20 toneladas por hectárea que se hace cada 4 años o algo así, de manera que están, en el caso de las dosis altas, incluso en las de las dosis más bajas, están normalmente sobredimensionadas respecto a la utilización tradicional, porque se diseñó así el experimento en su momento y porque además tiene este objetivo o esta especie de garantía de permitir ver qué es lo que pasa cuando la dosis es mucho más alta de lo que se aplica de manera normal. Bueno, en este caso quería mostrar los resultados correspondientes al fósforo, porque el nitrógeno es un nutriente esencial, el fósforo es un nutriente de mucho interés en este ámbito porque ya hemos visto que muchas veces es sobreabundante en los lodos, ¿no? De hecho, ya nos han comentado muchas cosas sobre este tema. Bueno, lo que puede verse en esta parcela, en los tratamientos que tienen 40 y 80 toneladas con diferente frecuencia frente al abono mineral y al control una vez terminada la campaña de cultivo, cuando ya ha habido las extracciones que se supone que tiene que haber en lo que se refiere a fósforo disponible, es que prácticamente todas las dosis que se utilizan tienen un nivel de fósforo residual más alto que el que se corresponde con la fertilización mineral. Esto ya es conocido en esta publicación que también nos ha enseñado Sandra antes y que está muy bien hecha en conjunto entre la Mancomunidad e INTIA. Ya se hablaba o ya se ponía en evidencia de que en esta dosis de 22 toneladas por hectárea pues muchas veces el fósforo está sobreabundante y de hecho se puede ver que si se mantienen estas dosis de 22 toneladas por hectárea, pues para la mayoría de los cultivos en los que se aplica, estos cultivos extensivos de los que se ha hablado ya aquí, hay un aporte que es bastante más alto de lo que los cultivos necesitan. Y esto nos pone ante una situación bastante frecuente y es que la hora de dimensionar la dosis es dependiente de si se quiere hacer por criterio nitrógeno o por criterio fósforo. Si queremos hacerlo por criterio nitrógeno, pues tendremos que ir a la eficiencia. Si queremos hacerlo por criterio fósforo, tendremos que darnos cuenta de que tal vez hace falta complementar el nitrógeno de otras maneras. Bueno, simplemente es una explicación un poco agronómica para también poner en valor la investigación que se hace y la necesidad de conocer los agrosistemas donde se va a implantar esto. Bueno. Este tipo de ensayos pues, se han realizado para otras muchas condiciones, como he dicho, y también para productos que se están generando ahora nuevos, ¿no? En concreto, dentro del marco del proyecto NADAPTA, en una de las primeras cosas que hicimos conjuntamente con NILSA fue intentar evaluar pues, el potencial fertilizante de algunos elementos que procedían de la EDAR de Tudela, que ya nos han comentado, ¿no? Del reposo de depuración, y son lodos deshidratados y secados al aire, y lo que se realizó en este caso pues es una aproximación mixta de decir, bueno, vamos a intentar hacer incubaciones en laboratorio como una primera aproximación, pero con suelos que sean representativos de 2 zonas de Navarra contrastadas y también en dosis que se aproximen lo más posible a las agronómicas o que representen la agronómica multiplicada por 2 para ver este efecto, ¿no? Pues aquí, ¿qué pasa? Que como se ajustó la dosis para el nitrógeno, pues el fósforo en todas quedó en exceso. Estos estudios nos han permitido ver, por ejemplo, pues que efectivamente estas enmiendas tienen una capacidad de estimular la capacidad biológica y esto genera formas de nitrógeno disponibles para las plantas. También hay una liberación de fósforo, aunque hay algunas limitaciones asociadas tanto al tipo de suelo, la respuesta no es igual en un suelo que en otro, eso es importante. También hay otras consecuencias en el medio edáfico de la aplicación de estos lodos, en este caso relativas al pH, que pueden tener sus consecuencias en función de que el suelo que reciba esa enmienda sea ácido o sea básico, y también existen otras consecuencias que van a ir un poco más a estar en contacto con lo que voy a explicar ahora de la física del suelo, como que algunos de ellos pues aportan materiales solubles que pueden generar problemas de acumulación de sales. La segunda parte entonces de esta evaluación agronómica pasa por considerar no solamente la parte de ciclo de los nutrientes y disponibilidad de los nutrientes, sino qué le pasa a la física del suelo cuando se aportan estos nutrientes, ¿no? Tenemos esta idea correcta, pero que también hay que matizar, de que cuando se aporta materia orgánica al suelo se mejoran las condiciones físicas. Y eso es así
Pero, por un lado, no es así siempre ni en todas las condiciones, y por otra parte, los lodos no aportan solo materia orgánica, así que hace falta hacer, como siempre, pues una evaluación particular. En este trabajo que hemos hecho gracias a un proyecto INIA en la parcela experimental de Errázuriz que acabo de mostrar, lo que se hizo fue estudiar las consecuencias de la aplicación de lodos en las condiciones de esta parcela en la porosidad del suelo, tanto la macroporosidad, más vinculada con el drenaje, el enraizamiento, como la microporosidad, más vinculada con la retención de agua, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto en grandes rasgos? Esto pues da para mucha explicación, pero bueno, así en grandes rasgos sí que podemos ver que los tratamientos que implican una aplicación de lodos de mayor o menor intensidad presentan un comportamiento en la distribución de los poros más grandes que es bastante equivalente al del tratamiento que no recibe ningún tipo de fertilización y muy diferente o bastante diferente al tratamiento que recibe únicamente fertilización mineral. Así que podríamos pensar que la macroporosidad se asemeja más a unas condiciones naturales, vamos a decir, con los lodos que sin los lodos. Si nos fijamos en esto, lo que nos damos cuenta es de que en el tratamiento de fertilización mineral hay más poros asociados a lo que pueden ser grietas superficiales o actividad de lombrices, ¿no? Cuando vamos a mirar qué les pasa a las lombrices, sin embargo, nos damos cuenta de que justamente en este tratamiento de fertilización mineral es donde menos lombrices hay en densidad y en cantidad. Las lombrices son un bioindicador muy fácil de medir y cada vez más utilizado en este tipo de estrategias que quieren medir cosas más o menos globales, ¿no? ¿Esto qué nos significa? Pues significa que seguramente lo que está pasando aquí es que el tratamiento que recibe solo fertilización mineral se está degradando muy rápido y tiene unas condiciones muy malas para la actividad de las lombrices frente a los que reciben cierta cantidad de materia orgánica como son los lodos, ¿no? Aunque el que mejor está, si intentemos tener más lombrices como están mejor, es el que no recibe nada, también hay que decirlo. Bueno, hay una relación entonces entre la física, la biología y la aportación de lodos. Si miramos la parte más pequeña de los poros, la capacidad de retención de agua, aquí sí observamos, útil para los cultivos, que solamente destacan los tratamientos que reciben dosis muy altas de lodos, ¿no? En los tratamientos que reciben dosis cercanas a la agronómica no se observa una mayor capacidad de retención de agua disponible para los cultivos frente a la fertilización mineral o convencional. Y además, si miramos cuál es la resistencia mecánica de la estructura, es decir, cómo de resistente es esa estructura cuando se humedece, que es lo que pasa en el campo cuando llueve, vemos que los tratamientos que reciben mayor cantidad de dosis pues tienen valores más bajos, es decir, son menos resistentes físicamente a la humectación que el control mineral o el control sin fertilización. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, pues hay razones para investigar, pero una sospechosa bastante en el foco es que justamente la aportación excesiva de estos lodos también implica la aportación excesiva de algunos materiales solubles que pueden contribuir a destruir la estructura del suelo y facilitar en la práctica problemas de encostramiento, etcétera. Es a lo que vamos cuando hablamos de esto en la realidad, ¿no? Por lo que, de nuevo, la necesidad de evaluar la dosis aparece aquí muy claramente. Tal vez por eso este estudio francés que os he mostrado al principio, además de darnos esta información, también nos advierte de que estos productos de clase 1 pueden generar un riesgo de degradación de las propiedades físicas del suelo en algunas condiciones cuando el aporte es excesivo. Bueno, en resumen, respecto a la respuesta agronómica del uso de fangos, pues podemos decir que su potencial fertilizante es alto y conocido, aunque requiere pues conocer bien su eficiencia en las condiciones de aplicación reales para poder ajustar sus dosis correspondientes, y que tiene unos efectos en otras propiedades del suelo que son variables y también dependientes no solo del tipo de suelo que lo recibe, sino de la dosis. Claro, la pregunta aquí más que haría igual alguien que está más en el mundo agrícola es, bueno, vale, ¿y esto en el rendimiento cómo se ve, ¿no? Porque el suelo nos interesa mucho, pero nosotros lo cultivamos para cosechar algo. Esta gráfica de aquí representa la evolución de un cultivo muy representativo de la cuenca, que es el trigo, desde el año 98 hasta el 2018 en esta parcela experimental. Entonces podemos ver cómo en los 3 tratamientos que tienen 40 toneladas por hectárea pues hay una evolución muy vinculada al año anual, ¿no? Sin muchas diferencias entre ellos, mucho más vinculada a que hay años buenos y hay años malos, meteorológicamente hablando. Cuando se utilizan 80 toneladas, pues la evaluación es paralela, pero ya empieza a haber más separación entre aplicar todos los años, cada 4 años, cada 2 años. En todos los años el rendimiento es equivalente a la fertilización mineral, aunque ya hemos visto en este último año que en las dosis extremas el rendimiento puede ser inferior en los que reciben dosis demasiado altas que la fertilización mineral y, por supuesto, en todos los años mayor que no aportar nada, ¿no? Eso es evidente y es así. Aquí vemos muy bien la cinética temporal. Así que el rendimiento pues, es satisfactorio si las dosis se ajustan correspondientemente. Bueno, me queda entonces la última parte de la presentación para hablar de
la otra parte, ¿no? Otros resultados y otros focos de interés en la actualidad en este tipo de investigación. El primero es lo que ya ha comentado Sandra antes y es el más conocido y el único aparentemente legislado hasta la fecha, según lo que nos han explicado al principio, que es el contenido de metales pesados. Bien, en este estudio de 2011 que he enseñado antes, que se publicó por INTI y la Mancomunidad, ya se ponía de manifiesto que algunos elementos traza y metales pesados estaban acumulando en las parcelas que reciben dosis más altas de 80 toneladas todos los años. En el año 2021, o sea, 10 años después de este estudio, por este proyecto INIA, se volvió a hacer este análisis tanto para la cantidad total de elementos traza y metales pesados que se estaban acumulando en el suelo, como para la fracción biodisponible y la concentración en el grano de cereal que se estaba cosechando, ¿no? Porque al final este es el interés verdadero. O sea, en el suelo pueden ser un problema, pero si se están transfiriendo a la planta, pues ya estamos entrando en otro nivel de problema. Bueno, lo que se vio aquí es que esta correlación entre la dosis acumulada, porque esto es un proceso acumulativo, ¿no? y el aumento de estos elementos en el suelo, que es prácticamente evidente en todos los que se han estudiado, se traduce en algunos casos a su biodisponibilidad, a las formas que las plantas pueden absorber. Esto nos permitió agrupar los elementos en 4 grandes grupos en función de hasta qué punto la concentración total aumentaba, la biodisponible aumentaba y se estaban transfiriendo al grano. Y en resumen, pues podemos decir que en los tratamientos que tienen dosis muy elevadas, ya hemos hablado de 2.500 toneladas, o sea, muy, muy elevadas, hay acumulación de zinc, cobre, cromo, níquel y mercurio en el suelo, hay un aumento de la proporción de las fracciones biodisponibles de zinc, cobre, plomo y níquel, y en el grano empiezan a aparecer zinc, cobre y cromo procedente de esta enmienda. Ya ha dicho Sandra anteriormente, y esto hay que recalcarlo, que en todos los casos, incluso en los de las dosis máximas, estas concentraciones están por debajo de los umbrales que marca la legislación. También seguramente alguien podría discutir si esos umbrales son demasiado generosos o no, pero esto es otra discusión para otra jornada. Ya vemos un poco también hacia dónde va la legislación, así que es posible que en algún momento esto cambie, pero siguen estando ahí. Y también en lo referente a la concentración en grano. Bueno, nos permite, como dice Sandra, pues saber dónde estamos respecto a este riesgo que es el más conocido. Otro aspecto que también nos interesa mucho últimamente es la acumulación de carbono orgánico, ¿no? Porque siempre ha sido un elemento de interés para la fertilización, pero desde hace unos años ya estamos viéndolo más y más como una herramienta de mejora de la condición del suelo, de la biodiversidad y de la mitigación del cambio climático. Ya ha dicho antes el ponente de la primera presentación que incluso la Ley Navarra de Cambio Climático anima a utilizar fertilización orgánica, entre otras cosas, y es una ley que no es de agricultura, es de cambio climático, ¿no? Bueno, la idea detrás de todo esto, que tiene muchísima literatura científica detrás, es que si la materia orgánica que hay en el suelo se aumenta, bien aumentando las entradas o disminuyendo las salidas, hay muchas estrategias para esto, vamos a conseguir que ese carbono que queda en el suelo no acabe en la atmósfera como CO2, sí que es lo que pasaría si esa materia se descompone del todo, ¿no? Se mineraliza del todo. A la luz de esto ha habido muchísimas iniciativas. Esto entró oficialmente en las COPs, que ya vamos por la 27, no entró en Kioto desde luego, pero fue entrando progresivamente. En la de 21, que me parece que fue la de París 2015, la Super COP, que iba a acabar con el problema del cambio climático, pues ya hubo unas sesiones específicas de este tema y ahora pues se está traduciendo en iniciativas casi legislativas en algunas zonas, como hemos visto, ¿no? Hay muchas iniciativas. Esta del 4 por 1000 nos dice que si se consiguiese aumentar el 4 por 1000 la concentración de carbono orgánico en el suelo de los suelos agrícolas, se compensarían completamente las emisiones de la agricultura. Y dicho así, pues parece muy fácil, 4 por 1000 no es nada, esto lo hacemos en 2 años, claro. Luego los matices son muchos, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, que es el que tenemos aquí, es saber hasta qué punto el carbono orgánico que se está añadiendo al suelo con los lodos de depuración está resultando efectivamente en un aumento de la materia orgánica, si esto se puede considerar que es un secuestro en el largo plazo y valorar esa eficiencia, igual que hemos valorado para el nitrógeno, pues para el carbono. Esto se ha hecho en muchos campos en Navarra, en el que más hemos participado nosotros es el proyecto Nadapta, del que estamos hablando hoy, que tiene también una sección de agricultura, y lo que se hizo en este caso fue ir a fincas agrícolas en las que se han hecho aportes o enmiendas orgánicas en condiciones reales y evaluar, después de unos cuantos años de utilización, si el contenido de materia orgánica ha aumentado, y en cuyo caso en esta gráfica estaría por encima de 1, o ha disminuido desde que se está haciendo esta práctica. Entonces podemos ver que para las enmiendas orgánicas prácticamente la totalidad de fincas que se han mostrado
sí muestran un aumento efectivo de la concentración de carbono orgánico en el suelo, es decir, muestran que hay un aumento del stock de carbono orgánico, y en particular para las que utilizan lodos de depuradora, porque esto incluye otras fuentes orgánicas, pues la que está situada en la zona 3, es una zonificación de Navarra, pues es la que más eficaz ha sido en aumentar el carbono orgánico de toda la colección de las que se han muestrado. Sin embargo, la que está en la zona 7 no ha sido tan eficaz. O sea que de nuevo vemos la eficacia general sí, la eficacia local dependerá de muchas condiciones, de dónde se aplican, etcétera. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la parcela de Arazuri? En la parcela de Arazuri podemos ver, volviendo a nuestro ejemplo anterior, que efectivamente el contenido de materia orgánica total es más alto en las parcelas que reciben dosis muy elevadas que en la de fertilización mineral, no así en todas las demás, y esto pues no es fácil de explicar porque nos pone frente a la disyuntiva de si lo que está haciendo que aquí haya más carbono orgánico es el lodo, o es que el lodo genera una productividad mayor del cultivo y eso también genera más restos de cultivo que se quedan en el suelo. Así que hace falta diferenciar en lo que se puede, ¿no? Esto se puede hacer con algunas técnicas que no puedo explicar aquí ahora, de fraccionamiento de la materia orgánica, físicas y térmicas. Esto lo estamos haciendo ahora en colaboración con una universidad francesa. Y lo que nos dicen de momento estas técnicas es que la mayor parte del carbono orgánico que se está acumulando es lo que nosotros denominamos lábil, es decir, fácilmente mineralizable. Y esto nos lo confirma el análisis térmico, ¿no? Estamos acumulando materia orgánica en lo que llamamos el pool activo, pero no en el pool estable. ¿Qué significa esto agronómicamente? Pues esto es una buena noticia para todo lo que depende de la mineralización, porque este pool se mineraliza muy fácilmente y por lo tanto todo lo que es fertilización, fertilidad, etcétera, va bien. Desde el punto de vista del secuestro, pues igual no es tan buena noticia, porque nosotros cuando hablamos de secuestro hablamos de secuestrar materia orgánica que se quede en el suelo durante siglos. Vale, bueno, un objeto. Esto lo voy a pasar, si me permitís, porque vamos un poco mal de tiempo, pero ya he dicho el mensaje clave. Y bueno, finalmente, respecto a otros aspectos asociados a la utilización de lodos, voy a utilizar el índice de este último report que ha sacado este año el JRC de ISPRA, justamente sobre esto, ¿no? Sobre screening de los riesgos de contaminantes orgánicos y impactos ambientales asociados al manejo de lodos de depuración, ¿no? Ya el índice nos dice de qué habla el JRC, que es de lo mismo que estamos hablando aquí nosotros. Nos dice pues que esos riesgos están asociados a los contaminantes químicos, que ya los hemos visto, los metales pesados y otros, pero también nos habla de otros contaminantes, y aquí nos habla de resistencia a antibióticos, nos habla de patógenos biológicos y nos habla de microplásticos. Es decir, según vamos avanzando en el conocimiento de lo que estamos echando al suelo, también vamos avanzando en el conocimiento de lo que se puede ir acumulando en el suelo, ¿no? En este sentido, en la parcela de Arazuri se hizo un estudio preliminar en colaboración con la Universidad de Idaho sobre contaminantes emergentes. Sí que se vio que algunas, que son en este caso hormonas y antibióticos, se empiezan a acumular en las parcelas que reciben dosis grandes, aunque también aparecen en las parcelas de control, por lo que no tenemos muy claro hasta qué punto esto es por los lodos o ya es otro problema, ¿no? Pero bueno, es un campo de estudio que hay que desarrollar. Un estudio que hizo Neiker en suelos de la Valdorba, que llevaban recibiendo lodos de depuradora desde hace varios años, lo que nos dice es que la abundancia de genes de resistencia a antibióticos en las parcelas enmendadas es mucho mayor que la de las parcelas no enmendadas, y eso es así porque hay genes de resistencia a antibiótico en los lodos. Ya lo ha comentado Jairo antes, esto no es ninguna sorpresa. Primera cosa que hay que decir, la mayor parte de los antibióticos que tenemos salieron del suelo, porque sí que es normal encontrar genes de resistencia a antibiótico en los suelos vírgenes también. Pero además, si se están añadiendo productos que tienen antibióticos, pues esto puede tener consecuencias, ¿no? Y finalmente, respecto a los microplásticos, pues es un campo en despegue. Si introducimos en un buscador de publicaciones científicas las palabras microplásticos y suelos, sin poner nada de lodos de depuración, ya podéis ver que el número de publicaciones ha explotado en los últimos años. Esta es la evolución en los últimos 10 años. Sí que es un tema clarísimamente de interés científico porque clarísimamente está ocurriendo. Muchos de estos estudios ya asocian claramente la aparición de microplásticos en el suelo con la utilización de diferentes enmiendas relacionadas con los lodos de depuradora, bien los lodos en sí o los lodos de depuradora. Igual que los antibióticos, esto tampoco es ningún misterio. Si en el agua que echamos por los desagües hay microplásticos porque ponemos la lavadora y salen microfibras y por otras muchas más razones, pues al final vamos a encontrar los microplásticos en el lodo, ¿no? Así que, como resumen de todo esto, pues lo que podemos decir a día de hoy es que, desde luego, desde el punto de vista agronómico, el potencial fertilizante de los lodos es alto y además tenemos un conocimiento ya muy bueno para poder manejarlos muy adecuadamente como fertilizantes, aunque tengan sus limitaciones legales que ya se han comentado.
Sí, me ha llamado la atención, por cierto, que el primer ponente ha comentado que la legislación va mucho a limitar el aporte de lodos a que sean beneficiosos, ¿no? Entendido, que aporten un beneficio. No sé muy bien esto cómo se puede materializar en la legislación, porque la legislación a veces es un poco así. Si ese beneficio va por temas de biodiversidad, de otras propiedades físicas, pues aquí ya hemos visto que pueden tener una consecuencia interesante que depende del tipo de suelo y de cómo se manejen. Y, por supuesto, pues no hay que olvidar que siguen existiendo riesgos asociados, que lo que hace falta es conocerlos bien. Y en lo que se pueda, como también ha dicho Sandra, que me ha parecido un final muy, muy bueno, esto requiere claramente avanzar juntos en aproximaciones multidisciplinares, ¿no? Tanto la gente que se dedica a la gestión del agua, de los residuos, los agricultores, porque los lodos los generamos nosotros, también se ha dicho al principio, no están ahí en la naturaleza. Y bueno, esto es un poco lo que teníamos, he tardado 31 minutos. No sé si tenéis alguna, pero dejamos la ronda para el final. Vale, perfecto.